Todo plan de trabajo, como hemos conversado, está compuesto de actividades. Así que vamos a definir qué son las actividades. Las actividades son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de una empresa. Consisten en la ejecución de ciertos procesos o tareas mediante la utilización de todos los recursos que tu empresa posee. Recursos humanos, recursos financieros, recursos técnicos, recursos materiales, que todo esto lo vas a ligar a distintas actividades. Es tremendamente importante que definas bien las actividades, que seas realista y que conozcas todos los recursos que tu empresa tiene para que no te pongas, por una parte, en actividades muy por sobre lo que puedes lograr o por otra parte, actividades muy por debajo de lo que tú puedes hacer. Pues las actividades son aquellas cosas que tú realizas y que transforman los recursos que tu empresa posee en productos, objetivos y metas. Finalmente, te dejo algunos consejos para desarrollar tu plan de trabajo. Primero, y lo más esencial, define muy bien tu proyecto. ¿Cuáles son los objetivos que este proyecto tiene? ¿Cuál va a ser el alcance que vas a tener? ¿Regional, nacional, mundial? Crea, por sobre todas las cosas, indicadores de control. ¿Cómo vas a saber que realmente estás desarrollando lo que dijiste hacer? ¿Cómo vas a saber que realmente estás logrando los hitos que te planteaste? Debes tener distintos KPIs, distintos indicadores de control que te permitan ir identificando que vas avanzando como te planteaste. Genera idealmente entregables. Al mes 6, por ejemplo, un entregable para definir y para plasmar en este documento todos los avances que has logrado en estos 6 meses. Avances idealmente separados por las distintas áreas de tu empresa. Entregables del área financiera, de recursos humanos, o si tu empresa está comenzando y no tienes todavía definido tantas áreas en tu empresa en sí, un entregable general, pero que sí plasme todo lo que tú has avanzado para que al mes 10, por ejemplo, puedas ver este documento y ver todas las cosas que hiciste durante los 6 meses y te comprometiste a seguir desarrollando. Sobre todas las cosas también, calendariza. Sí o sí, pon fecha de inicio y pon fecha de término. Identifica riesgos y limitaciones de tu empresa. Organiza de la mejor manera posible tu equipo con las distintas funciones que ellos van a desarrollar e identifica muy bien cuáles son los recursos que tu empresa posee. Si todo esto lo tienes claro, si todo esto lo tienes, ojalá, idealmente, hasta escrito, vas a desarrollar un muy buen plan de trabajo. Todo lo que hemos conversado anteriormente, obviamente, necesita financiamiento para lograrse. Así que ahora vamos a hablar un poco del financiamiento para cumplir hitos. Primero, lo más básico. ¿Qué financiamiento? El financiamiento en sí es un mecanismo mediante el cual se aporta dinero a tu empresa o se concede un crédito a tu empresa. Por lo mismo, pueden ser de distinto tipo. Puede ser tu propio financiamiento, puede ser la plata que algún amigo o algún familiar te presta, puede ser el dinero que te entrega alguna entidad privada e incluso también pueden ser las distintas subvenciones gubernamentales que te entrega, por ejemplo, Corfo. El financiamiento es un motor tremendamente importante para el desarrollo de tu empresa en sí. Permite que tu empresa pueda acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo todas esas actividades que te has planteado. Así que es importante porque debes definir cuál va a ser tu mecanismo para lograr este financiamiento. Lo lograrás a través de levantar un capital público, buscarás capital privado, tendrás dinero ahorrado por ahí, te prestará alguien de tu familia, no lo sé, pero lo debes definir, pues va a ser absolutamente necesario para comenzar a desarrollar el plan que planteaste anteriormente. Para llevar a cabo las distintas actividades de tu empresa, es fundamental contar con los recursos financieros adecuados. Por eso debes conocer y tener ya claro todo lo que pretendes desarrollar. Tienes un plan de trabajo ya hecho y a ese plan de trabajo
tú le asocias este financiamiento, tú le asocias la cantidad de dinero que necesitas para desarrollarlo. Por eso que lo hablamos después de toda esta definición de estrategia, toda esta definición de actividades a desarrollar dentro de tu plan de trabajo. Pues teniendo todo eso claro, vas a conocer cuáles son los recursos financieros que necesitas. Y otro aspecto tremendamente importante también es que proyectes cuáles van a ser los ingresos y los egresos de tu empresa, pues no solamente es necesario el financiamiento para comenzar, sino que también es necesario el financiamiento para mantener tu empresa en el tiempo. El ingreso y el egreso son términos opuestos en la contabilidad. Mientras que el primero, los ingresos, representan una entrada de dinero, los egresos hacen referencia, obviamente, a una salida de dinero. Para entenderlo mucho mejor y ser mucho más específico en esto, el ingreso significa, contablemente, un aumento en el patrimonio de una empresa. En cambio, el egreso es una reducción de este mismo. El origen de los ingresos, en el caso de una empresa, suelen proceder de la venta de bienes o de tu servicio a tu cliente. Sin embargo, también existen otras fuentes de ingreso, como por ejemplo las rentas obtenidas por inversiones, los subsidios gubernamentales y otros. Por otro lado, los egresos pueden ser de dos tipos. Primero, los gastos. Son aquellas salidas de dinero que suelen ser necesarias y sobre todo habituales, como por ejemplo el pago de un arriendo o el pago de los servicios básicos. Estos desembolsos se caracterizan por no ofrecer por sí mismo un retorno monetario a futuro. En segundo lugar, tenemos las inversiones. De estas, sí esperamos que generen un ingreso en un periodo posterior. En este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, al desembolso efectuado para adquirir una máquina que te permita expandir la producción. Más produces, más vendes, más ingresos generas. Para terminar este concepto de ingresos y egresos, vamos a explicar que un ingreso y un egreso no implican necesariamente una entrada o salida de dinero en efectivo. Y esto es tremendamente necesario que lo conversemos, porque muchas veces los emprendedores lo llevan sí o sí a entrada o salida de plata de la caja de la empresa. Por ejemplo, para que notemos esta diferencia, una venta realizada la vas a notar como ingreso, pero quizás la estás otorgando a crédito. No significa que necesariamente el dinero va a entrar en el momento de la venta, sino que va a ir entrando paulatinamente mes a mes. Por otro lado, existen también egresos que no necesariamente significan una salida de dinero en el momento. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación no significa necesariamente que estás sacando dinero de tu empresa, pero sí lo debes considerar como gasto para reconocer la pérdida de valor de los distintos activos fijos que posees en tu empresa. Finalmente, y por esto, entendemos que la cuenta de resultados difiere absolutamente del flujo diario del efectivo que existe en tu empresa. Otro punto importante, financieramente hablando, es que aprendas a reconocer tus costos. Hay dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que siempre debes pagar. Produzcas o no produzcas, entregues el servicio o no lo entregues. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es el pago del arriendo. Produzcas o no produzcas aquel bien que estás desarrollando, el arriendo mensualmente lo vas a tener que pagar. En cambio, los costos variables son aquellos que están ligados directamente con la producción de aquel producto o servicio que estás entregando. Mientras más produzcas, mientras más desarrolles este bien o este servicio, mayor será tu costo variable. Por ejemplo, la electricidad para desarrollar un producto X o las horas hombre que destinas en la creación de un software. Mientras más software, mientras más aplicaciones estás creando, más horas hombre necesitas de los distintos diseñadores y por ende más valor tendrá este costo variable. Finalmente,
te recomiendo que todo este desarrollo, el de identificar cuántos recursos financieros necesitas, de reconocer cuáles serán tus ingresos, tus egresos, reconocer tus costos y todo lo que rodea el ambiente financiero de tu empresa, lo plasmes en un plan financiero. Un plan financiero es un documento que recoge el detalle de las finanzas de la empresa. Es considerado como la mejor herramienta para estudiar la viabilidad económica y financiera de tu modelo de negocio, ya sea en el corto o en el largo plazo. Este documento, que forma parte del plan de negocio, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque ofrece una perspectiva amplia de las posibilidades de crecimiento y rentabilidad de tu emprendimiento. Como ya reconoces cuánto y te planteas cuánto es lo que vas a vender, cuánto es lo que gastas, el subsidio que necesitas, ya puedes decir, ok, voy a plasmar esto en el documento plan financiero y cuáles son las posibilidades de crecimiento que tengo a largo plazo. Hablemos de las partes que componen el plan financiero. Son 6 y la primera de ellas es el plan de inversiones. Es el programa donde se encuentra especificado todos los plazos y las acciones que realizarás para lograr y garantizar la rentabilidad y minimizar el riesgo mediante las distintas inversiones. El siguiente punto es la previsión de ventas. Es tremendamente importante, pues es una proyección de las ventas y la cantidad de productos que venderás o la cantidad de servicios que entregarás en un plazo definido, 1 año, 5 años, 10 años, por ejemplo. El tercer punto es el plan de financiación. Es una herramienta que especifica de dónde saldrá el capital que tu empresa necesita, como conversamos anteriormente. Una inversión de acuerdo a los ahorros que tú tienes, un subsidio gubernamental, etc. Cuarto, gastos de explotación. Es lo que le cuesta a la empresa su operación y producción. Como ya lo tienes identificado, lo puedes plasmar en este plan. Quinto, estado de resultados. Es el resumen, dicho de una manera muy sencilla, de los ingresos y egresos de tu empresa. Y por último, es el balance general. El balance general es un informe que muestra la situación económica y financiera en un momento determinado. Por decirlo de una manera sencilla, es una fotografía al momento financiero de tu empresa. Finalmente, es importante que aprendas a fijar los distintos objetivos económicos de tu empresa. Debes tener presente hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento y crear tu presupuesto tomando en cuenta esta perspectiva a futuro. De esta forma, podrás canalizar de mejor manera tus recursos para realizar una inversión adecuada cuando sea el momento oportuno para hacerlo. Último punto, quizás el más importante: traspasar el modelo al plan de negocio. Un plan de negocio es la principal herramienta que utiliza un inversor para evaluar tu proyecto, para evaluar tu empresa. Para nosotros como emprendedores se convierte en la primera piedra de toque, el primer contacto con los distintos perfiles financieros que están interesados en conocer en profundidad nuestro negocio. Un plan de negocio tiene como propósito fundamental atraer inversores, y convencerles de que el proyecto empresarial que le estamos presentando proporciona una oportunidad para ellos. Este es el objetivo ideal, aunque lamentablemente nunca suele ser tan rápido como nos muestran las películas y como Hollywood nos tiene acostumbrados. Y vamos a necesitar algo más para convencer a estos inversores más serios, pero créeme, esto es lo esencial y es el documento necesario para recién comenzar a pensar en levantamiento de capital. Este plan de negocio es un modelo perfecto para que tu equipo pueda definir los distintos objetivos y establecer un calendario de hitos y además anticiparse a los problemas que te aseguro van a aparecer. Finalmente, un plan de negocio es la principal herramienta
que ocupará un posible inversor para evaluar a tu empresa. Para nosotros como emprendedores, se convierte en la primera piedra de toque, el primer contacto con estos perfiles financieros quienes están interesados en conocer en profundidad tu negocio y lo podrán hacer a través de este documento llamado Plan de Negocio. Les recuerdo, además, que para validarse y obtener su certificado de participación deberán resolver la evaluación de este curso en la plataforma Iprende.